Si bé és sabut que en el Renaixement, en l'anomenat Gran Tour de jóvens de l'aristocràcia anglesa, que es desplaçava al continent, a Itàlia fonamentalment, es consolida el costum durant l'edat mitjana dels viatges a celebracions religioses i universitats de prestigi, els estudiosos assenyalen Egipte 2.700 anys abans de Crist, les primigènies manifestacions d'aquest esvediment social en el qual Marco Polo passa per ser mític i èpic en el segle XIII. Abans, els Jocs Olímpics de Grècia o l'asiàtica ruta de la seda, alguna cosa en sabem a València, i més tard les viles romanes de vacacions en Hercolano i Pompeia o l'arquitectura de Persèpolis conformen un conjunt d'antecedents, el recordatori dels quals em permet citar ara. I qui no ha experimentat, querida Pilar, en major o menor mesura la famosa síndrome de Stendhal, al mateix temps que es publicava en 1817 El viatge a Itàlia de Goethe? Jo confesso haver plorat d'emoció a Luxor i en la capella de Le Corbusier de Notre-Dame de Ronchamp. En la revolució industrial i el desenvolupament del ferrocarril, el turisme es va democratitzar. I aquesta és la qüestió. Fins a arribar gradualment al que avui, despectivament, diem turisme de masses, Maria José. El primer viatge col·lectiu que va protagonitzar Thomas Cook a l'any 1841, acompanyat de 500 clients i amics, que ja és interessant, la doble relació, apenas va recórrer 20 quilòmetres, entre Leicester i Loughborough. Però 30 anys més tard, obert el canal de Suez, un parell de dotzenes d'anglesos de classe mitjana alta, suposo jo, Alejo, visitaven de la seva mà la terra dels faraons. I simultània a la famosa publicació de Jules Verne en 1872, la volta al món en 80 dies, el Times donava la notícia del viatge de 7 mesos organitzat pel pioner del turisme d'esplai. Al final del DNU es va consolidar, això que has començat com una operació d'un pioner, com l'Agència de Viatges Nacionals i Internacionals precursora dels diners de plàstic mitjançant bonos canviables en cada destinació. El creixement exponencial d'aquest fenomen i la seva versió més popular, l'anomenat turisme, consellera Ballester, de sol i platja, amenaça amb resultats dramàtics en llocs com Venècia i Santorini, com la Costa del Sol o la Costa Brava, com les Balears, com Benidorm i la nostra Marina. Encara que són totalment conscients dels seus importants beneficis socials i econòmics, la busca, consellera, d'alternatives de qualitat resulta pressant. En relació als tràgics incendis esdevinguts aquest estiu en gran part d'Espanya, preocupació permanent d'aquest Consell Valencià de Cultura, a la qual el meu prestigiós predecessor, el professor Grisolia, va dedicar tant d'esforç. He escrit recentment sobre la deterioració i l'abandó efectiu del territori rural. I m'he atrevit a parlar d'un pacte global, no sé si d'estat o no, sobre el territori. Un pacte sobre cada un dels 4 elements tradicionals de la naturalesa: l'aigua, l'aire, el foc i la terra. O 5, si incorporem l'èter o el 8. El territori, querida col·lega
del mismo alma mater, secretària autonòmica d'universitats, és hàbitat i senya d'identitat alhora. Ha sigut històricament gestionat en el sentit comú i en l'ancestral saviesa de la humanitat, des de l'edat de pedra fins a l'actualment denominat antropocè o antropoceno. En el concurs de la ciència, de la cultura i de la tecnologia a punta de cada etapa. No és de rebut que en el moment de major desenvolupament científic de la humanitat, intel·ligència artificial inclosa, el territori presenta els índexs de desordre i caos que, lluny de l'entropia termodinàmica, representen un fracàs estrepitós de la societat contemporània i dels seus dirigents. El turisme ambiental i sostenible, el cultural, tant a nivell urbà, en l'àmbit urbà com en el rural, del qual s'ocuparan a continuació responsables d'espais culturals, importants espais culturals de la ciutat i de l'àmbit rural, i experts en la matèria, no és una novetat estratègica, per molt que en la pràctica no arribi encara a les metes perseguides. L'Organització Mundial del Turisme el defineix, vostès ho saben molt bé, com a viatge motivat per l'experiència i aprenentatge d'elements culturals distintius d'una societat com la història, l'art, el patrimoni, la tradició i fins i tot la gastronomia i fins i tot la gent. En termes connotatius, recuperar el concepte de viatger, bandejant el de simple turista, és molt més que un esnovisme freqüent. Jo tinc amics que es queixen de l'excés de turistes quan ells viatgen per a passejar pel Trastevere o per Unter den Linden abans de visitar la Sistina o la illa de museus. L'assumpte no és senzill. La institució que avui m'honra presidir i vostès honren en la seva presència s'ha ocupat de turisme cultural en nombroses ocasions i estic convençut que de la jornada d'avui extraurem reflexions, conclusions i recomanacions per a traslladar a vostès, a les nostres governants. Així que només em queda agrair la confiança depositada en el Consell Valencià de Cultura pels organitzadors. Gràcies, Álvaro Errazu, allà on estés. El suport de la consellera, pareix que estiga mort, no? Està per ahí. El suport de la consellera, querida consellera, moltes gràcies. Sé de les obligacions importants que l'esperen immediatament i les autoritats que ens acompanyen. La participació de tots vostès, dels meus col·legues, especialment de les conselleres Figueres i Ballester, i del diputat provincial i alcalde de Benimodo, Paco Teruel. I, com sempre, des del meu cor, al personal de la casa e inclús als mitjans de comunicació presents en la sessió. Moltes gràcies. Consellera, que vostè la paraula. Molt bon dia a tots i a totes. És un honor per a mi, com a consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, donar la benvinguda a aquesta jornada dedicada al turisme cultural en la Comunitat Valenciana, cultura, territori i sostenibilitat, en la que, junt al president del Consell Valencià de Cultura, ens acompanyeu veus rellevants, entre altres, directors de museus singulars de la nostra comunitat, catedràtics d'universitats i experts de l'àmbit cultural. Gràcies per acompanyar-nos avui, per compartir el vostre coneixement, que ara tindran oportunitats d'escoltar la vostra experiència i el vostre compromís amb una dimensió del turisme que ja ens crida a tots profundament, que és el turisme cultural. Perquè el turisme cultural no és sols una forma de viatjar, és una manera de mirar, d'entendre, de connectar. És una ferramenta del desenvolupament econòmic
i també de la cohesió social, de projecció internacional i també de construcció d'identitat. És, en definitiva, una manera d'exercir el que alguns anomenen el poder blanet, la capacitat d'influir sense imposar, la capacitat de seduir, de generar aliances al voltant de la cultura. En la Comunidad Valenciana, el turismo cultural representa una parte cada vez más significativa de nuestra actividad turística. En 2024, más de 9,7 millones de viajeros realizaron pernoctaciones en la comunidad y más del 30% de ellos participaron en actividades culturales durante su estancia. Si hablamos de la motivación principal para emprender estos viajes, el turismo cultural supera ya el 18% del total de los viajes. Son cifras del INVATUR, del Instituto Valenciano de Tecnología Turística, que nos hablan de una tendencia sólida que va más allá de la estacionalidad, que se consolida como una alternativa de calidad y sostenibilidad. El perfil del turista cultural es un turista exigente, curioso y respetuoso. Es un visitante que busca nuestra autenticidad, que valora nuestro patrimonio, que quiere aprender, emocionar-se i participar, com molt bé anomenaves tu, les experiències al llarg dels viatges. És un turista que té interès per les nostres festes, per els nostres museus, per les nostres rutes literàries, per les nostres tradicions, per les nostres expressions artístiques i que, a més, té una mitjana de despeses superior al turista convencional, el que encara posa més en valor el seu posicionament econòmic. Però més enllà de les dades, el que ens deu ocupar avui és la extraordinària diversitat d'oferta cultural que té la nostra comunitat i que posem a disposició del nostre visitant. Desde el arte rupestre declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, hasta los festivales de música contemporánea, desde los castillos templarios hasta los centros de arte urbano, desde el Misteri de Elx hasta el Tribunal de les Aigües, desde la Lonja de la Seda hasta museos como el IBAM, el MARC, el MUA, el Centro de Arte Hortensia Herrero y muchos otros centros de arte ubicados en nuestra comunidad. Hasta 400 museos me apuntaban hace un momento. Un ejemplo reciente y extraordinario, permítanme que lo diga así, de este potencial lo tenemos en la gran exposición de Joaquín Sorolla que acogeremos con motivo del centenario de su fallecimiento. Más de 220 obras de la Hispanic Society of America viajarán desde Nueva York para volver a reunirse en nuestra ciudad, configurando la muestra más importante del pintor valenciano en las últimas décadas. Un acontecimiento cultural de primer orden, comparable a los grandes eventos internacionales, que atraerá miles de visitantes y volverá a situar a la comunidad valenciana en el mapa mundial del turismo cultural. Podríamos seguir hablando de muchas otras actividades culturales, seguro que a lo largo de la jornada pues vamos a tener oportunidad vinculadas al turismo, como pueden ser las rutas culturales tanto urbanas como de interior, tan importante el cohesionar nuestro territorio y desestacionalizar nuestro turismo, el arte contemporáneo, los festivales de danza y teatro, los ciclos musicales estivales, nuestras bandas de música, el mundo de la enología, en definitiva, una vasta cartera cultural para satisfacer una demanda diversa y exigente. Ahora bien, esta riqueza cultural requiere que los servicios turísticos, tanto públicos como privados, se adapten a las necesidades, a las exigencias de ese perfil de visitante. Necesitamos mejorar la interpretación del patrimonio, profesionalizar la mediación cultural y los guías turísticos, reforzar la accesibilidad, de la que hablábamos hace escasos momentos, cuidar la señalética, ofrecer experiencias personalizadas. En definitiva, por encima de todo, necesitamos trabajar en equipo. La Administración no puede hacerlo sola, las empresas tampoco pueden hacerlo solas, los museos, los promotores, los mecenas, los académicos, los ayuntamientos, los guías, los vecinos, todos somos parte de esta experiencia cultural que queremos ofrecer. Y por eso, desde la Generalitat, apostamos por la colaboración público-privada, por el diálogo constante con el sector y con los representantes municipales, y lo hacemos con una visión a largo plazo, porque el turismo cultural no puede ser una moda pasajera, debe ser una apuesta estratégica, sostenible y respetuosa. Un turismo que cuide el entorno, que respete a los vecinos, que contribuya a la conservación del patrimonio y que genere un empleo de calidad que vertebre nuestro territorio, como decía antes. Porque cuando hablamos de sostenibilidad, que es una de nuestras líneas estratégicas y apuestas decididas, no es solo medioambiental,
es también esa sostenibilidad social y cultural. Y por eso, en nuestra estrategia de sostenibilidad turística 2024-2028, el turismo cultural ocupa un lugar central. Queremos que cada visitante que llegue a la Comunidad Valenciana se lleve una experiencia enriquecedora, pero también que deje una huella positiva en el lugar que visita. Para que esta experiencia sea posible, necesitamos infraestructuras adecuadas. No podemos hablar de vertebración territorial, de acceso a la cultura, de igualdad de oportunidades si seguimos teniendo grandes déficits de conectividad. La falta de inversión central en infraestructuras de transporte de nuestra comunidad es una realidad que nos lastra. La infrafinanciación crónica que sufrimos como territorio impide que podamos desarrollar todo nuestro potencial y eso pues, afecta también directamente al turismo cultural. ¿Cómo vamos a facilitar el acceso a nuestros museos, a nuestros yacimientos, a nuestros festivales, si no tenemos una red ferroviaria eficiente, si no conectamos y ampliamos adecuadamente nuestros aeropuertos, si no vertebramos el territorio con un transporte público de calidad? Desde aquí me van a permitir que reivindique con firmeza y con serenidad lo que es justo, una financiación adecuada, inversiones en infraestructuras estratégicas, en definitiva, una atención real a las necesidades de la Comunitat Valenciana. Porque no pedimos privilegios, pedimos equidad. Y lo hacemos porque creemos, hablando hoy de turismo cultural, que este es un motor de desarrollo, de cohesión, como he dicho antes, de reputación y de futuro. Porque sabemos que la cultura es lo que nos define como pueblo, lo que nos une, lo que nos proyecta. I perquè estem convençuts de que la Comunitat Valenciana ho té tot per a ser un referent internacional en turisme cultural sostenible. Així que, amics i amigues, moltes gràcies per estar avui ací, gràcies per compartir aquesta jornada i gràcies per construir des dels vostres àmbits un turisme cultural que ens faça millors. Seguim treballant, seguim avançant. Moltes gràcies a tots. Bon dia. En uns minuts que portem ací ha quedat palès que la riquesa i la diversitat del nostre patrimoni cultural constitueix una eina inestimable per al desenvolupament de la Comunitat Valenciana. El gust per compartir la nostra herència cultural amb visitants de tot el món, alhora que preservem i protegim el patrimoni per a les generacions futures, és una manifestació del caràcter valencià. I aquest caràcter, obert i hospitalari, amable i benhumorat, orgullós de la identitat i de la terra, ens converteix en anfitrions perfectes d'un turisme que volem, com acaba d'explicar la consellera, ordenat i sostenible, respectuós i de qualitat, tant en les ciutats com en els pobles i en el medi natural. I així hem organitzat aquesta jornada en dos panels, un per a tractar del turisme cultural en l'àmbit urbà i un altre en el medi rural. En finalitzar el primer panel, farem un descans i prendrem un cafè, tornarem en mitja horeta escassa amb el segon panel fins a la 1:15 aproximadament i després de la cloenda prendrem un aperitiu al jardí. El primer panel que presentem se centra en el turisme cultural en el medi urbà i estarà moderat per Francisco Teruel, diputat de l'àrea de cultura de la Diputació de València, alcalde del seu poble, Benimodo, des de 2011, ja fa uns quants anys, i que està molt vinculat a la música per formació, per afició i per vocació. Els ponents són, i agrairé que només se'ls nomene, prenguen els seus llocs, Jaume Coll, Manuel Olcina, Alejandra Silvestre i María José Viñals. Jaume Coll Conesa, director del Museu Nacional de Ceràmica i Artes Suntuàries González Martí, és arqueòleg i museòleg i doctor en Història amb Premi Extraordinari de Doctorat després de formar-se en l'especialitat de Prehistòria i Arqueologia. Moltes gràcies per estar avui ací una altra volta, perquè és ja un vell conegut que el cridem moltes voltes per a comparèixer en comissions i en plens del Consell Valencià de Cultura. Pertany al cos facultatiu de conservadors de museus de l'Estat des de 1986, quan es va incorporar al Museu Nacional de Ceràmica com a conservador. Des de 1998 assumís la direcció d'aquest centre. Manuel Olcina Domènech és el director del Museu Arqueològic Provincial d'Alacant, el MARC.
Llicenciat en Geografia i Història, especialitat en Arqueologia i doctor en Història, ha dirigit i ha participat en desenes d'excavacions arqueològiques en jaciments ibèrics i romans. Ha sigut codirector dels treballs de consolidació i museïtzació de la ciutat romana de Lucentum i l'illeta dels Banyets. Una de les seues línies d'investigació és l'estudi dels vivers romans en l'Espanya mediterrània i la seva relació amb les viles marítime. És vocal del Patronat del Museu Arqueològic Nacional i membre corresponent de l'Institut Arqueològic Alemany. Alejandra Silvestre Porcar, directora de la Fundació Hortensia Herrero. Després de llicenciar-se en Dret i Administració i Direcció d'Empreses, completa la seva formació en EDEM, Escola d'Empresaris, amb el màster MBA Júnior. Va treballar com a advocada en el projecte Llegades Juan Roig i Hortensia Herrero i el 2019 s'incorpora a l'equip de la Fundació Hortensia Herrero, la qual dirigeix des de 2021. Benvinguda. La doctora María José Viñals és catedràtica de la Universitat Politècnica de València. Els seus temes d'investigació giren entorn de la planificació i gestió de l'ús públic de llocs patrimonials, la conservació d'àrees protegides, la revalorització turística del patrimoni natural i cultural i la interpretació del patrimoni. És assessora de l'organisme autònom Parcs Nacionals, del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Democràtic, de la Convenció Internacional sobre els Aiguamolls i col·labora habitualment en l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, amb el Fons Mundial per a la Naturalesa, amb el Ministeri de Cultura de la República Dominicana i en l'Autoritat Regional per al Desenvolupament Turístic de Petra, Jordània. Es deixe en ells i espero que este panell siga molt profitós i sobretot que estiguen vostès a gust. Bueno, pues crec que ara ja em toca a mi fer de moderador. La veritat és que per a mi és un orgull que el Consell Valencià de Cultura en general i el seu president en particular hagin comptat amb mi per a poder portar endavant aquest debat, que més que portar-ho endavant aquest debat, el que vaig a fer és a dependre, i dependre moltíssim, de lo que van explicar així estos primeros espases en el tema. Entonces, en primer lloc, agrair també la presència de la consellera, n'hi ha secretaris autonòmics, n'hi ha directors d'altres museus, acadèmics, agrair la seva presència també a Es Diario, al seu director, Álvaro Errazu, i a les vocals del Consell Valencià de Cultura, Ascensions Figueres, per poder organitzar este debat. I anem a encetar el col·loqui, i per encetar el col·loqui cada un d'ells farà una exposició de lo que pensa respecte del tema i després ja traurem unes conclusions i seguirem en el debat en el qual també participarà els que esteu així presents. Per tant, comencem per així, per la meva dreta, Jaume Coll, director del Museu Nacional de Ceràmica i Arts Suntuàries, Gonzalo Martí, ubicat en el Palau del Marquès de Dosaigües, molt visitat, des de molt menut, jo he estat per allí moltes vegades, i que ens facis una exposició de lo que tu creus del tema que ens trata avui així. Molt bé, moltes gràcies. Buen día, buenos días a todos. Mi agradecimiento al Consejo Valencià de Cultura y en especial a su presidente, don José María Lozano, por haberme invitado a participar en este evento y a todas las autoridades y instituciones que han colaborado en la organización del mismo. ¿Qué es el turismo? Y voy a hablar un poco del turismo cultural en relación con nuestro centro, con el Museo Nacional de Cerámica de las Artes Suntuarias. Voy a intentar sacar algunas cosas poco conocidas, unos detalles históricos poco conocidos, y luego también voy a dar un panorama general de las cifras en las cuales nos movemos y de las estrategias que tenemos, aunque realmente somos más una actividad pasiva en este sentido, no somos proactivos con el tema del turismo por razones que explicaremos después. ¿Qué es el turismo? ¿Qué es el turismo cultural? Bueno, hay unas definiciones estándar que funcionan por ahí, pero más allá de estas definiciones más o menos que se manejan en el ámbito profesional específico, cuando yo pienso en el turismo, me vienen a la cabeza ideas como el viaje, conocimiento, hospitalidad, negocio, promovidos desde la voluntad y la iniciativa personal. Hay muchos viajeros que son forzados, otros, en este caso el turismo, está vinculado a la voluntad personal. Entre las motivaciones encontramos el ocio, enriquecimiento personal, el trato humano, vivir experiencias no habituales, conociendo lugares de interés por múltiples razones, formas de vida diferentes, etcétera, la aventura, ¿no? En fin, muchas causas. Desde luego, en la segunda mitad del siglo XX, esta actividad humana
se ha convertido en un gran motor económico y parte, como ha dicho el señor Lozano, de experiencias previas que estaban relacionadas más bien con la educación, con el desarrollo del conocimiento y eran unas estrategias desarrolladas básicamente por las élites, y ya lo sabemos desde antiguo, también por razones religiosas, porque la peregrinación religiosa que se pierde en la noche de los tiempos también está en la base de esas motivaciones del viaje, ese viaje para conocer y para profundizar en uno mismo y también en el conocimiento del entorno. En relación con Valencia, bueno, es una anécdota, pero bueno, voy a empezar a hablar de esto. ¿Cómo se ha organizado la vocación turística de la ciudad de Valencia y cómo se ha ido desarrollando hasta alcanzar la complejidad que asume hoy en día, siendo capaz de acoger a más de 2,5 millones de visitantes, de viajeros al año, la ciudad de Valencia? No ocurría lo mismo hace pocos años, es decir, ha habido una transformación muy, muy profunda y como ejemplo, un ejemplo si quieren un poco curioso, no sé si ustedes recuerdan que a la entrada de Valencia había un cartel que decía Valencia, visita al centro histórico 3 horas. ¿Se acuerdan de eso? A mí me llamaba mucho la atención porque yo veo una ciudad, a ver, ¿quién ha escrito esto? ¿Cómo es posible? Una ciudad que realmente ofrece una cantidad de cosas impresionantes. Y yo creo que ese cartel desdeñaba las evidentes fortalezas del destino turístico que ofrecía la ciudad. La lonja de la Seda, las torres de Cuar, las torres de Serrano, la catedral, la capilla de Santo Cáliz, la Basílica de la Virgen de los Desamparados, sin entrar en todo lo que se ha hecho últimamente, ¿no? El Colegio del Corpus Christi con su iglesia, la capilla de la Inmaculada con sus tapices del siglo XV, el Museo del Patriarca con el libro de oraciones de Santo Tomás Moro, por favor, entre tesoros pictóricos, el convento de Santo Domingo, por no hablar del Palacio de Dos Aguas, en fin, Museo Nacional de Cerámica, el Mercado Central, el Mercado de Colón y la Estación del Norte, la estación del tren, que se convirtió en un hito turístico, pero intencionalmente ya en 1917, de esto comentaremos. Y bueno, y más, si además uno quería degustar una paella y hablar un poquito con los valencianos, eso era un reto imposible y no, era una prueba contrarreloj. Bien, volviendo a los orígenes de este turismo, ese viaje temporal conscientemente elegido, hay que decir que sin duda nos encontramos que en su origen estaba vinculado a esta filosofía vital del enriquecimiento personal. He hablado de la peregrinación, pero desde época medieval está ligado un poco a la mentalidad caballeresca, ¿no? Ese espíritu del viaje, la empresa, ¿no? Para poder desarrollar las virtudes del caballero medieval, las virtudes de la cortesía, de la fidelidad, de la defensa de la fe, de la defensa de los desprotegidos, etc. Todo esto se volcaba en ese viaje, que era un viaje, no solo era un viaje real, un viaje que servía para transitar y para conocer el mundo y para establecer relaciones personales con otras personas de igual a igual, sino también pues, para desarrollar, potenciar esas habilidades personales, digamos, el ser en el mundo, ¿no? Esto deriviene posteriormente en el Gran Tour, que como también ha comentado el señor Lozano, pero a lo largo del siglo XIX encontramos los inicios del nacimiento del turismo como una práctica de masas que poco a poco se va extendiendo desde la nobleza a la burguesía, que es un síntoma de esta evolución de la sociedad, esa transformación profunda de la sociedad del antiguo régimen en una nueva nacida de los nuevos conceptos que impulsaban el valor del individuo, que naturalmente nacen de las grandes revoluciones finiseculares del siglo XVIII. Y se va observando un interés general cada vez más amplio en informar sobre el viaje, conocer otros lugares, de lo que surgen los grandes viajeros del XIX, esas grandes crónicas que se han mencionado algunas. Y en relación con Valencia, pues bueno, simplemente por recordar alguna, Alexandre Laborde, Voyage Pintoresque, o Charles Ladillier, Voyage en España, que, ilustrado por Doré, él escribió varios libros, pero Charles Ladillier es importante por una razón, porque se centra en Valencia y en Manises, y cuenta muchos detalles curiosos en relación con esto, porque le da mucha importancia al tema de la existencia del secreto de la fabricación de la loza dorada, de la cerámica valenciana, tan prestigiosa en el pasado. Y en este siglo XIX encontramos también la necesidad de expresar la singularidad del pueblo, el carácter propio, manifestar ese orgullo sobre el pasado histórico local. Y también se desarrolla al mismo tiempo pues, toda la normativa, toda la legislación que se dedica a proteger los bienes históricos, los hitos culturales
del pasado empiezan en ese momento todo este movimiento. Y más con la loza dorada, por ejemplo, por comentar un caso, más cuando está siendo conocida en todo el mundo y coleccionada ya por grandes especialistas, inundando los grandes museos de Europa, y sin embargo en España pues, no había nada que limitase ese tráfico hacia el exterior. Bueno, como ejemplo de esa preocupación, podemos aludir al caso de Manises, 1896, y en una propuesta de un grupo de intelectuales, el alcalde, en fin, la gente relevante de la población, el médico, el maestro, que proponen fundar el Museo Nacional de Cerámica en Manises. Y fue una propuesta que elevaron a la regente María Cristina, y en esos escritos se menciona el valor de valores culturales, o sea, de bastiones culturales contemporáneos de ese esplendor, como el Museo de Sèvres, Louvre, British, etc. El fomento de turismo en Valencia. La ciudad de Valencia naturalmente no fue ajena a todo esto y encontramos instituciones culturales de amplia base social como el Ateneo Mercantil que impulsan, por ejemplo, la Feria Regional y la Feria Nacional en 1909 y 1910. En 1917, como he dicho, se funda la Estación del Norte, obra de Demetrio Ribes, principal infraestructura para el turismo y la comunicación, que se inaugura como un monumento. Se inaugura con esa idea de hacer un monumento en el que se exhiben las riquezas de Valencia en sus decoraciones cerámicas, en la cafetería, todo el mundo lo conoce, y se agasaja al viajero en varios idiomas con frases integradas en los propios mosaicos de Trencadís que la decoran, ¿no? En 1926 surge Valencia Atracción, que será una publicación importante que va a tratar temas de cultura y actualidad para desarrollar también este interés turístico. Y dentro de toda esta historia hay un personaje clave que contribuyó a impulsar el turismo y que fue, naturalmente, nuestro magnífico escritor Vicente Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez, escritor viajero, a veces forzado, porque, en fin, y a veces voluntario, preocupado por cuestiones sociales, fruto de su espíritu inquieto e indagador, escribió novelas en las que destaca el viaje, el Papa del Mar, A los pies de Venus, o la personalidad de las gentes de un determinado lugar, en el caso de Valencia, la barraca, y en el caso de Baleares, los muertos mandan, por ejemplo. Blasco Ibáñez es autor de una conferencia que impartió en 1921 en el Centro de Cultura Valenciana, que se convirtió en una especie de faro guía sobre el papel que debería tener un futuro museo de Valencia. Un museo de Valencia dedicado a la exaltación de Valencia, sus tradiciones, su espíritu creativo, artístico, su patrimonio cultural. Y esa idea se plasmó en el concepto de museo que años más tarde fundaría Manuel González Martí, y así lo proclamó él como un seguidor en muchas de las cuestiones que planteaba Blasco en diversas ocasiones. La casa de González Martí, Amelia Cuñatí y Monleón, que realmente son los fundadores, llena de ricas colecciones de arte, se convirtió en los años 20 en un foco de turismo cultural, acogiendo visitas de intelectuales, de alumnos de la Universidad de Oviedo, conectados con los viajes fomentados por la Junta de Ampliación de Estudios, la Institución Libre de Enseñanza, en fin, el clausismo como fondo. Valencia tenía además un inmueble extraordinario que destacaba sobre otros palacios y residencias privadas, el Palacio de Dos Aguas, un edificio admirado desde su reforma barroca, en especial por la singular portada de alabastro que añadiera al tercer marqués, obra de la estrecha colaboración entre Hipólito Rovira y Ignacio Vergara. Algunos de los tesoros que contenía, como la extraordinaria armería que se había expuesto en diversas ocasiones en las exposiciones nacional y regional, se vendieron en 1925 a un marchante norteamericano. Ahí tenemos una imagen de una de estas piezas. Finalmente están integradas en las colecciones del Metropolitan de Nueva York, en el Museo de Fine Arts de Boston o la Universidad de Indiana. La ciudad y el Ayuntamiento de Valencia promovieron iniciativas para proteger el palacio y el alcalde Agustín Trigo intentó adquirirlo para fundar un Palacio de las Artes de Valencia, donde estaba el centro cultural más importante de la ciudad. Finalmente, en el año 41 fue declarado monumento nacional y en el 49 el Estado pudo adquirirlo para convertirlo en sede del Museo Nacional de Cerámica, que había sido fundado en 1947, y desde 1954 abre el Museo de Cerámica ahí sus puertas y empezó a alcanzar un protagonismo relevante. A partir de ahí hablaré un poquito de los rasgos generales en cuanto a institución turística. El Museo Nacional de Cerámica como recurso turístico hoy ocupa el 12º lugar dentro de las 37 preferencias, de los 37 lugares de preferencia en las visitas turísticas. Hay que decir que desde su inauguración se convirtió en un foco
de visita turística obligada y por ello es un espacio de clara vocación turística. Y simplemente recordar una pincelada: en el año 57, Grace Kelly y Reiniero de Mónaco, en su viaje de novias, visitaron el museo y visitaron la cocina, que todavía no estaba inaugurada al público, no estaba abierto al público. En los años 60 era el museo más visitado de la ciudad, con 60.000 visitantes, que para la época pues, era una cifra importante. Y hoy en día, pues la nueva museografía que realizamos a finales de los años 90 tiene esa vocación también, sobre todo de comunicación hacia el visitante extranjero, y tenemos los textos explicativos expuestos en 6 idiomas: castellano, valenciano, inglés, francés, italiano y alemán. Ofrecemos publicaciones en varias lenguas y material informativo en inglés, francés, castellano y valenciano. Nuestras publicaciones especializadas usan habitualmente castellano, valenciano, inglés, alemán e italiano. La web está accesible naturalmente en muchos idiomas. Las actividades que programamos a nivel de exposiciones y demás pues tienen ese espíritu también de conexión con el extranjero, Dos culturas, un diálogo, en fin, un montón de exposiciones que hacemos. Ahora, dentro de unos días, inauguraremos Germans de Funk, que es una colaboración entre Xavier, un artista francés, y Gardí Artigas, un artista catalán también. En fin, son exposiciones que tienen esa visión un poco también más conectada con el extranjero. Como impacto turístico, bueno, hemos pasado de medias desde la reforma del Palacio de 120.000 a 160.000 en los años 2000 a 2020, actualmente a medias que nos movemos en torno a los 220.000. La cifra más alta que hemos conseguido son 236.000. En cuanto a nuestro perfil de público por visitantes, público local no pasa del 20%, público nacional más o menos alcanza el 30% y el público extranjero es realmente el 50%. Hemos realizado estudios, han potenciado estudios de impacto y dimensión económica del Museo Nacional de Cerámica. En este caso se hicieron por el grupo Econcult, el área de investigación en economía, cultura y turismo, dirigido por Raúl Coster. Y en esos estudios se evidenciaba que el valor añadido generado en el quinquenio 2006-2010 fue de 21 millones de euros, con una media de 116.000 visitantes. La media actual estaría en torno a los 41 millones de euros con el volumen de visitantes que tenemos ahora. Actividades de integración y educación, pues hacemos visitas para refugiados, recorridos específicos en colaboración con el Centro de Refugiados de Mislata. Hay ofertas laborales también puntualmente para refugiados en programas específicos y en estos han trabajado pues, gente de Ucrania, El Salvador, Ghana, otros países africanos. Hacemos talleres de convivencia, españoles y ciudadanos refugiados, sobre todo últimamente de Ucrania y de Rusia, es las colaboraciones últimas que hemos hecho. Exposiciones y conciertos también se han organizado conjuntamente y muchos de ellos están dirigidos a residentes temporales o coyunturales en el extranjero, sobre todo últimamente con el caso de los ucranianos, pero trabajamos con los consulados, etcétera, en la organización de esto. Y en cuanto a visita pública y sostenibilidad, bueno, uno de los problemas principales del acceso a los museos de nuestra tipología, que es la tipología de Casa Palacio, es el equilibrio entre la conservación preventiva y el acceso público. Permitir un acceso sin limitación a un bien cultural puede generar deterioros tanto directos, el deterioro de pavimentos, forjados, etcétera, como indirectos, promoviendo alteraciones medioambientales en los parámetros óptimos de temperatura y humedad. Asimismo, el confort del visitante puede verse afectado por un exceso en ambos parámetros y hay que pensar que hay una normativa que obliga a las instituciones que están abiertas al público a cerrar cuando la temperatura sube a los 27 grados, con lo cual eso en Valencia es difícil de mantener. Y realmente todo esto limita las visitas de grupo, por eso tenemos unos protocolos estrictos en este grupo y la atención a visitas organizadas masivas como viajeros de cruceros y demás, realmente las intentamos limitar al máximo desde el centro, sobre todo porque hay mucha presión. Sé que a nivel de la gestión de empresa eso plantea problemas, pero en seguridad, el control de aforos, poseemos muchos espacios singulares de pequeñas dimensiones, por lo que debemos establecer la limitación de grupos turísticos, ritmos de entrada, etcétera. Las indicaciones de emergencias, evidentemente, las emitimos en 2 idiomas, básicamente, en inglés y en español, esas son las acústicas. Y hablaré también sobre accesibilidad económica. Hay una vocación de facilitar el acceso, pues que el museo está sometido a las normativas del Ministerio en cuanto a la accesibilidad. Nuestro precio no es mucho, no es muy alto, son 3 euros, lo cual es un poco también
pues quizá un problema para la propia gestión adecuada del centro, porque no facilita la adquisición de recursos externos, pero sí que hay una cierta unidad en el tratamiento de la visita gratuita para ciudadanos de la Unión Económica, jubilados, pensionistas, estudiantes, jóvenes entre 18 y 25 años que son estudiantes, jóvenes menores de 18 son gratuitos, todo tipo de personas con discapacidades físicas o problemas de diversidad funcional. No solo es gratuito para ellos, sino también para los acompañantes, etc. Ya no voy a entrar en todos estos temas, pero luego tenemos pues, muchas gratuidades que se ofrecen para todas las entidades que colaboran con la Administración o personas que colaboran con la Administración. Y luego hay entradas reducidas, algunas de ellas que hemos pactado con instituciones turísticas, el Turiscar, por ejemplo, Valencia Turiscar, o los convenios con Adif, que los viajeros de AVE pues, tienen entrada reducida. Una de las preocupaciones del museo también es la necesaria formación de los agentes turísticos, que es esencial para conseguir adecuadamente que los contenidos se viertan con calidad. Y simplemente voy a poner un ejemplo de los problemas que esto plantea muchas veces. Colaboramos con la Agencia Valenciana de Turismo y que normalmente promueven la organización de cursos para formar a guías y demás. Pero bueno, solo un detalle. La última guía que se ha publicado sobre visita de la ciudad de Valencia en alemán dice todavía que los atlantes de la portada representan a los ríos Júcar y Turia, lo cual para nosotros supone una bofetada impresionante y nos dice que algo estamos haciendo mal. Muchísimas gracias. Moltes gràcies, Jaume Coll. L'última volta que vaig anar al museu va ser perquè feia una exposició Pau Armengol sobre ceràmica. La Safa de Fadrell. Correcte. La Safa de Fadrell. Sí, una conferència una joia extraordinària de la ceràmica valenciana. molt instructiva. On no he anat encara, i és pendent, i està en el meu deure, és al Marc. I tenim així el seu director, Manuel Olcina. Tinc previst anar pronte perquè els directors dels museus de la Diputació, el de l'Endo, el de Prehistòria i del Movim, parlen meravelles del Marc. Per tant, tindré que anar pronte per assabentar-me de tot el que n'hi ha allí. Allí esperem quan vostè vulgui. Vaig amb vostè a l'exposició. Moltes gràcies. Bueno, en primer lloc, des del luego, és agrair al Consell Valencià de Cultura la invitació a esta jornada sobre turisme, un lloc que jo estime moltíssim, no sols per el seu prestigi com a institució, sinó també perquè l'anterior director del museu, l'admirat Enric Llobregat, va viure molta vida en esta institució. Va ser secretari del Consell Valencià de Cultura, quasi tornar així, és quasi com tornar a un lloc molt estimat per mi. A la senyora consellera, gràcies per les seues paraules, per la seva presentació, i simplement vaig a parlar del Marc i en l'àmbit del turisme cultural en les ciutats, evidentment, que és el tema en el que es porta així. El turisme cultural urbà, el turisme no vaig a descobrir res, ja ho ha comentat la consellera, forma part, és un pes importantíssim en el sector econòmic, en l'àmbit econòmic del nostre país, d'Espanya, i evidentment també de la Comunitat Valenciana. Suposa el 2,3% del PIB, i en la Comunitat Valenciana el 16% segons les estadístiques que he pogut manejar. El turisme cultural, segons aquestes estadístiques, en Espanya són el 9,5% dels espanyols i hi ha quasi el 20% dels estrangers. I la ciutat, evidentment, és el destí turístic cultural per excel·lència, encara que els experts ja diuen que, efectivament, tot turisme cultural no està ficat en les ciutats, no està concentrat en les ciutats, evidentment. Però la ciutat és l'espai de concentració de l'oferta cultural més important. No és l'únic, com hem dit, però és la marca essencial per a les grans ciutats on existeixen les infraestructures més impotents, auditoris, teatres, museus, patrimoni històric monumental. És l'escenari on es desenvolupa de manera més natural el turisme cultural, perquè ahí concentra una gran part de l'oferta cultural d'un país. Exemple, Madrid, el binomi la milla de museus castellana, Madrid les Àustries, València, ciutat dels arts, ciutat vella, Barcelona, barri gòtic, modernisme, tota una oferta variadíssima que atrau, evidentment, d'una manera quasi natural al turisme. O ciutats que han pres la cultura com a motor també cultural. Evidentment, tots coneixem el Guggenheim de Bilbao,
que ha sigut una transformació completa quasi de la ciutat gràcies a una instal·lació cultural que ha tret turisme internacional, és conegut internacionalment, o, per exemple, el cas de Màlaga, que hem referit també. Són grans ciutats, evidentment, capitals de província, però la cultura activa el turisme en altres ciutats. I posaré un exemple com a introducció. Cartagena, per exemple. Cartagena, en 1995, no hi havia cap guia turístic. No era una ciutat turística, era una ciutat desmantelada, militar, on s'enfrontava a un greu futur, perquè desprovista d'un motor econòmic important, què anava a ser? I casualment, en aquest moment, es troba el teatre de Cartagena. Això ha sigut una transformació impressionant, com l'aposta per la cultura, per la recuperació del passat romà, púnic, inclús modernista també, ha fet que Cartagena sigui avui una potència turística dins del seu àmbit quasi mediterrani, destí de creuers, visita importantíssima de gent de tot arreu, i això es pot veure, per exemple, en el Pla Estratègic de Turisme Sostenible de Cartagena 2022-2025, que aposta fonamentalment en aquest pla estratègic per la cultura. Alacant, dins d'aquest àmbit, és una ciutat de mitja, 358.700 habitants, però el turisme del qual, i això pesa molt, encara pesa molt, és d'oci, de sol i platja. Aquest és el pes fonamental front a aquestes ciutats grans, a aquestes ciutats d'antic pes cultural com València, que ha explicat molt bé el col·lega Jaume Coll, i característic aquest turisme de sol i platja de la província nostra. Benidorm és l'exemple més paradigmàtic, encara que Benidorm està també apostant ara per el turisme cultural. Està recuperant, per exemple, patrimoni arqueològic, cosa que és realment encomiable. És una ciutat que la visita 2 milions de persones a l'any, 2 milions. I aquest pes que hem dit abans del Pla de Platja podem trasladar a la seva història. En 1847 es fa el teatre principal. La segona inversió cultural més potent en Alacant és l'any 2000, entre 1847 i l'any 2000. Prèviament havia hagut el MACA, s'havia inaugurat el Tossal de Manises, que pertany al Marc, i ara parlarem. És a dir, no era... Alacant, quan comença el turisme, encara que els primers projectes d'urbanització, d'expansió urbana, parlaven del turisme, com Alacant, ciutat turística en els anys 30. El primer pla urbanístic d'expansió per la Bufareta ja parlava de turisme, ja parlava com a potencial turístic en aquella època, però ja pensat d'una manera racional, d'una manera ordenada, una ciutat que va guanyar el projecte Pietro, que va guanyar Muguruza, molt interessant. Però anem a entrar en matèria ara. En aquest moment, final de l'any 2000, comença aquesta infraestructura del Marc, que és la gran aposta cultural de la ciutat, i en aquest moment ja comença a fer-se altres instal·lacions culturals, com per exemple el MACA, el MUBAG, i també en el 2011, per exemple, es crea l'ADA, el gran auditori de música d'Alacant. Quin és el paper del Marc en aquest àmbit? En una ciutat de moltíssim pes, encara, ja dic encara, de turisme d'oci, oci pur i dur. No estem parlant de... Sempre hi ha una categoria, els experts parlen d'una categoria de visitants, aquell que està molt interessat per la cultura, que visita la cultura com un complement, etc., fins i tot el que no li interessa res de la cultura. Jo donaré una dada després molt significativa de tot això. Bé, el Marc es crea l'any 2000, complim el 25 aniversari, encara que l'oficial és el 2002, el 2022, que va ser inaugurat per Sa Majestat la reina Sofia, i va ser una aposta realment novedosa. El Marc va ser un museu que va apostar per les noves tecnologies. Va revolucionar museològicament els museus d'arqueologia.
I en aquest moment va ser, de certa manera, també criticat, perquè el Museu d'Arqueologia hauria de ser un museu amb rigor, però tots eren amb rigor mortis, moltes voltes. És a dir, eren peces que estaven col·locades en una vitrina i pràcticament no res. Nosaltres vam apostar per les noves tecnologies i ha sigut un exemple de renovació museística, ho puc dir, almenys de l'arqueologia espanyola i fins i tot també d'algun model europeu. Però el Museu d'Arqueologia d'Alacant, quins són els eixos que va implementar, entre altres, la renovació arqueològica de la lectura de la gramàtica museològica, també, en segon aspecte, la investigació. És fonamental, i això vam entendre, que un museu és investigació també, és investigació del seu patrimoni, de conservació dels seus béns, de promoció dels seus béns, de projecció dels seus béns, i que tot el món, nacionals, ciutadans o turistes, coneguen el seu patrimoni, i exposicions internacionals, que ara parlarem una miqueta d'elles, evidentment molt potents, això atrau un públic no sols podem dir nacional o provincial o regional, sinó també internacional. L'accessibilitat és prioritària, l'accessibilitat en el museu, però no sols en el propi museu, sinó també en algo que és característic també del museu. El museu no solament és l'edifici, no és sols el museu és un museu. Què van passar? Entenguin vostès una qüestió. El Marc van passar de ser un museu que media 250 metres quadrats a 9.000 metres quadrats. És a dir, això va obligar, evidentment, a que no podíem repetir un museu d'arqueologia com era habitual, sinó que tenien que fer una aposta arriscada per a, evidentment, justificar una inversió tan gran en un edifici com era un antic hospital, i per això no entrarem en detalls de la museologia perquè no és el cas, però evidentment en el seu esperit inicial la idea era transcendir l'àmbit que tenia el museu provincial fins a aquell moment. L'àmbit local, l'àmbit provincial, tenia molt de prestigi acadèmicament, però era pràcticament desconegut. No sabien ni que existia aquest museu. I no sols és el museu, és l'edifici que han vist vostès ahir, de 1.000 metres quadrats, una museografia, sinó també els jaciments. El museu va musealitzar 2 grans jaciments urbans, per això es porta així. Fa 50 anys eren rurals, però avui són urbans. Com veuen allí, el Tossal de Manises, en la Bufeta, que és la ciutat romana de Luquentum, avui sabem que també seria Creduquer, la ciutat fundada per Amílcar Barca, i la Illeta del Banyès, en Campello, són que, a més, i replegant un poc el que ha dit la consellera, de la connectivitat dels transports públics i tal, estan connectats per el tram. Una persona pot fer en un dia museu i jaciments arqueològics en transport públic. Jo, a voltes, un poc en broma, dic que és com un mini circumvesuviano, aquell tren que porta per totes les ciutats del Vesuvi. Bé, així tenim una cosa, així anar per casa, que és aquest tram en el que podem veure com aquests dos jaciments, que és la Illeta, magnífic, al costat del mar, però si giràrem la càmera veuríem la ciutat de Campello, i l'Albuferet allí. I des del primer moment també teníem clar que devien de ser accessibles. Són 2 jaciments totalment accessibles a qualsevol tipus de col·lectiu. Programes d'accessibilitat física, però també intel·lectual. És a dir, que aquest és un altre programa que el Marc té a gala. Què succeeix? Que, efectivament, tota aquesta oferta, aquesta gran oferta, no sols el Marc no és l'edifici, el Marc és l'edifici, jaciments, investigació. El projecte, el més conegut, evidentment, són les exposicions temporals internacionals. Ahí tenim alguns exemples. Van començar pel Senyor de Sipan, el Museu Britànic, en Asiris o les Belles del Cuerpo, l'Hermitage, Xipre. És una selecció. Això és de l'Hora del Rin,
amb el Louvre i el Museu de Besançon, els egipcis, exposicions de gran format. I la darrera que hem fet internacional és la dels Gredesian, ahir veuen allà dalt una mostra dels guerrers que van fer que pujàrem a una assistència de 300.000 visitants al museu, quan la mitja aproximadament de 150.000 a l'any. Va ser un pico, evidentment, perquè les exposicions es ven soles. Tu dius, vaig a portar el Gredesian, ja està, fes una nota al periòdic i ja està, perquè evidentment és així, tots ho sabem. Però el museu no fa aquestes exposicions, aquestes grans exposicions, només per a exposicions internacionals. De la mateixa manera, la mateixa inversió, la mateixa qualitat museogràfica es fa també per a exposicions i, podem dir, locals. Nosaltres tenim un programa que és exposicions municipals en la qual els municipis porten al museu, fem una exposició gran de la història, arqueologia, patrimoni de cada localitat. Hi hem portat Petrer, Sacs, Villena, etc. 15 crec que són localitats, i la pròxima serà Dénia, que s'inaugurarà en novembre. Per a difondre també el valor i el patrimoni de les nostres localitats. I fem exposicions també de gran qualitat i hem acabat d'inaugurar, de tancar l'exposició Ciutats de Llum, Ciudades de Luz, que parla precisament d'una investigació sobre un dels jaciments del Tossal de Manises. Ha sigut quasi 1.000 metres quadrats explicant la nostra història, el nostre patrimoni. I això ha sigut visitat, ara mateix encara no tinc les xifres, però probablement més de 60.000 visitants. Efectivament, dins del panorama cultural urbà de la ciutat d'Alacant, el Marc és un referent. És un referent que sabem que hi ha visita, tenim públic de lo que els especialistes diuen, algun públic encara, els especialistes diuen el tipus A, muy motivados por la cultura, exprofeso, muy motivados por la cultura, que van a veure la cultura, a veure un espai cultural. Però això vol dir que tot dels 2 milions, quina proporció és 2 milions de visitants, 150.000, quina és la proporció del visitant que tenim? Bé, doncs és tal el pes del Sol i Platja encara que la major part del nostre visitant encara són provincials o regionals o nacionals, mentre que l'internacional encara és molt escàs. Què falta? Evidentment, l'oferta és de primera qualitat. Falta quasi un canvi de mentalitat i una major promoció, evidentment, i una major comunicació d'aquest fenomen de cara al públic internacional. I donaré una dada que pot ser molt colpidora. Per exemple, en el Castell d'Alacant pugen 800.000 visitants. 800.000. Hi ha un museet, que és el Musa, que està integrat dins del castell. Diu que el visiten uns 200.000. Evidentment, els turistes no van a veure el museu, van a veure el castell, però el castell com mirador, pràcticament. Com a mirador, no com a espai cultural. No el percebeixen com a espai cultural. Però és que donaré ara un dato encara més fort. A Tabarca van 150.000 visitants en estiu. Allí n'hi ha un museu. El visiten 3.600. És a dir, la gent que va allí hauríem de ser capaços que s'interessaren per el lloc on estan. Perquè Tabarca és una meravella. És una ciutat repoblada al segle XVIII de presoners genovesos que van habitar en època de Carles III i té una arquitectura militar, unes muralles i un urbanisme del segle XVIII, racionalista del segle XVIII, meravellós. És una història meravellosa. Doncs els que van allí, evidentment, no s'interessen per la cultura, encara que hi ha oferta de cultura. Hem de ser capaços de que el turisme cultural, que està prenent força, tingui encara més força perquè l'oferta que donem és molt bona. No ho dic només per Alacant, sinó en altres llocs també. Així que aquesta és la meva reflexió. Efectivament, l'oferta està, els projectes estan, però, com dic, el pes
que tenim allí en Alacant és encara com la llei de gravetat, és a dir, una deformació de l'espai-temps en el qual tot orbita al voltant d'aquest fenomen. Gràcies. Molt bé, Manuel. Així ens passa algo semblant en la plaça de Bous. Al costat de la plaça de Bous està el Museu Taurí, que és supervisitat, el Museu Taurí, però clar, és que la gent va a veure la plaça de Bous i aprofita per clavar-se dins a veure el Museu Taurí. Bueno, seguim i ara anem a donar-li el torn de paraula a Alejandra Silvestre, que és la directora de la Fundació Hortènsia Herrero. Jo, per tot el que estem parlant, voldria ara posar en valor la família Roig i la Fundació Hortènsia Herrero com a referent en el tema cultural i turístic a través del Museu de Recent Creació, la Capilla Sixtina Valenciana i altres actuacions, el Museu de la Seda, altres actuacions que ha fet la Fundació Hortènsia Herrero, i ara jo vaig a ser usuari habitual del Roig Arena perquè tinc molta afició al baloncesto i vaig a ser un visitant. Totes aquestes instal·lacions, el Roig Arena va a multiplicar exponencialment el que són els visitants turístics així a València per tots els events que se van a fer. Alejandra, explícanos. Claro. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación al presidente y a todo el Consejo Valenciano de Cultura. Y un poco el objetivo es explicar la Fundación, pero obviamente la Fundación no deja de ser una perla dentro de todo lo que es el proyecto legado de la familia Juan Roig y Hortènsia Herrero. ¿No? Y aquí vemos todos los proyectos que conforman ese legado, ¿no? Y es verdad que hay ciertos proyectos que no tienen nada que ver con el apoyo y el fomento del turismo, pero indirectamente sí que generan toda esa actividad y ese bienestar, ¿no?, que al final revierte en la sociedad, ¿no? El primero que vemos aquí a mano derecha es Marina de Empresas, todo ese polo de emprendimiento, ¿vale?, con una universidad, una aceleradora de empresas y una inversión. Luego el Roig Arena, que por supuesto eso, además de todos los partidos de baloncesto, pues todas las actividades de conciertos, bueno, pues nos va a traer muchísimos visitantes que de otra manera pues lo hubiesen tenido más difícil llegar a Valencia. Por otro lado, el mecenazgo deportivo, recordar que el Maratón de Valencia es el más numeroso con diferencia de toda España, ¿vale? Está compitiendo con los majors sin ser uno de ellos. Luego el Valencia Basket y la Alquería del Básquet, que es uno de los referentes a nivel de instalaciones deportivas. Y luego, por supuesto, es la pata que me toca a mí, ¿no?, la del turismo cultural, que estamos en la Fundación Hortènsia Herrero, ¿no?, y esa es la que vengo a hablar. Pero sí que es verdad que me gustaría poner un vídeo para contextualizar de la potencia que estamos hablando, de todo lo que se está invirtiendo desde la familia. El legado de Juan Roig y Hortènsia Herrero nació de un propósito compartido. El conocimiento y el dinero dan la felicidad siempre y cuando los compartas. Y es ante las adversidades cuando este propósito tiene realmente sentido. Como fue la respuesta por los efectos devastadores de la Dana en Valencia. Un proyecto que escucha y está cerca de las personas a través de iniciativas que siguen creciendo, como Marina de Empresas, para duplicar el impacto en formación y emprendimiento. Iniciativas que impulsan el deporte como símbolo de esfuerzo y superación con el Valencia Basket Club y la Fundación Trinidad Alfonso. Que fomentan la cultura y recuperan el patrimonio artístico gracias a la Fundación Hortènsia Herrero. Y que construyen los recuerdos del futuro con el Roig Arena. Un recinto de referencia internacional que albergará todo tipo de eventos, fusionando deporte, entretenimiento, empresa, cultura y gastronomía. Juan Roig y Hortènsia Herrero renuevan un año más su compromiso con la sociedad para crear y transformar, juntos, el sentido de un legado. Bueno, un poco este es el empeño personal, ¿no?, del matrimonio, de hacer Valencia grande, ¿no?, y convertirlo en un referente. Además, prácticamente no nos dejamos ni un área sin cubrir, ¿vale? Ahora me toca hablar de mi libro, ¿no? Y quién está detrás de la Fundación Hortènsia Herrero, pues es la vicepresidenta de Mercadona, Hortènsia Herrero, y
el objetivo que ella tiene cuando en 2012 constituye la fundación es dedicarse a 3 áreas en concreto, ¿no? Una es la restauración del patrimonio, la recuperación de esos edificios que estaban olvidados y ponerlos en valor, darles una nueva vida. También el impulso de la danza y traer aquí proyectos de arte contemporáneo de referencia. Vale, un poco aquí he puesto los más icónicos, pues la iglesia de San Nicolás, que obviamente además está aquí Pilar Roig, con lo cual ella nos puede hablar de primera mano todo el trabajo que hace la Fundación por el Patrimonio, el Museo de la Seda o actualmente Santos Juanes, que estamos a puntito de terminarlo y que dé a luz, que estamos muy emocionados. O pues el Centro de Arte como buque insignia de nuestras tareas en arte contemporáneo, o las exposiciones temporales que hemos ido realizando en distintos puntos de la ciudad, que también, pues hombre, fuimos los primeros en exponer en esos lagos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que después pues han cogido el testigo otras, y es una forma también de dinamizar el que a la Ciudad de las Artes y las Ciencias vean millones de personas todos los años, de turistas, y hay muchas que no llegan a entrar en el museo, pero es verdad que el convertir las calles y el darles, aportar valor, pues también se llevan otra imagen de la ciudad, no solo estática, sino que cada vez sorprende, ¿no? Y en cuanto a la danza, pues tenemos 2 proyectos principalmente que apoyamos. Uno es una gala de la danza que tendremos el 27 de septiembre de este año, en la que traemos a bailarines de primer nivel a precios muy competitivos, ¿no? La entrada más cara está a 50 €, cuando en realidad vas a Madrid y por un ballet de esa calidad pues igual estarías pagando unos 200, ¿no? Fácilmente. O el campus, que becamos a alumnos valencianos, y el resto de los bailarines, el 70% vienen de fuera de la Comunidad Valenciana, ¿no? Que ahí también estamos dinamizando, ¿no? ¿Y cómo elegimos a qué nos dedicamos, ¿no? Pues obviamente buscamos que nuestros proyectos sean independientes, ¿vale? Priorizamos en tener muy pocos proyectos, porque es verdad que nuestro equipo es muy pequeño y queremos buscar esa excelencia. Tenemos una gestión permanente, ¿no? Que esa es la parte que yo llevo, y rigor presupuestario, ¿no? Y la operativa que sea en Valencia, y siempre intentamos que sean socios locales, ¿no? Un poco cuáles los hitos que hemos ido consiguiendo, ¿no? La cronología de nuestros proyectos, pues obviamente el proyecto buque insignia es la iglesia de San Nicolás, y nunca se hizo con un fin turístico, pero la realidad es que revertió, ¿no? O sea, obviamente pusimos a esa iglesia en el mapa cuando antes tenía muchísimos feligreses y tenía mucha actividad litúrgica, pero nadie la conocía, ¿no? Era una iglesia muy oscura, ¿no? Y en este 2012 se arranca con esa restauración y en 2016 se inaugura. También el Colegio de Arte Mayor de la Seda, o los proyectos de danza que son anuales, pero empezaron en 2014 y 2015. Las 3 exposiciones que hicimos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, empezando por Manolo Valdés, que además se revirtió en la ciudad de una manera muy bonita, y se regaló una escultura de Manolo Valdés que estaba ahí para también, bueno, pues embellecer la ciudad y que volver a tener, pues en el puerto de Valencia, que es cierto, ¿no? En la Marina, que los edificios son espectaculares, pero no había arte, ¿no? Entonces, es otra forma de llevar la cultura a distintos puntos y tener hitos culturales, dinamizar, ¿no? Y bueno, luego en exposición Toni Krag en 2018, y la última Jaume Plensa. En 2021, además, nos pilló justo después de COVID y dijimos, ostras, es que la gente ha dejado de pasear, de andar, entonces, ¿por qué no, en lugar de irnos a espacios más alejados, volvemos y traemos gente, ¿no? Que además la exposición tenía muñequitos, ¿no? Pues traemos a gente al centro, ¿no? Y en la Plaza del Patriarca y en la Nao hicimos una exposición, porque aún estaba todo el mundo un poco raro, ¿no? En esos días la gente no quería, pues parecía que todos por mirarnos nos íbamos a contagiar. Bueno, en 2022
volvimos a cambiar de torna y ya nos fuimos a algo más digital, también en el puerto. Bueno, hemos ido pues, queriendo dinamizar la cultura de Valencia con distintos proyectos y siempre inventando, ¿no? O llevándonos a, bueno, qué podemos hacer, nuestras posibilidades al máximo, ¿no? Y bueno, en 2023, obviamente, la apertura del Centro de Arte, que para la Fundación fue un cambio porque hasta ese momento nos encontrábamos con proyectos con fecha fin, ¿no? Pues la iglesia de San Nicolás empezamos en 2012 y terminamos en realidad en 2021 con las distintas intervenciones, pero entregamos las llaves y de ahí luego ya no nos volvemos a encargar, pero sí que es verdad que el Centro de Arte implica una gestión por parte de la Fundación que cambia totalmente. Y en 2025, que Pilar es muy feliz por inaugurar este proyecto, bueno, abriremos en los últimos meses del año la iglesia de los Santos Juanes, ¿no? Que también pues, habrán sorpresas y no solo será la restauración, sino también habrá algo más que pues, un regalo para la ciudad y poner en valor esa cultura que de otra manera pues, está olvidada, ¿no? Y eso es a lo que nos dedicamos. Y en cuanto al Centro de Arte, ¿vale? Es un proyecto que llega de una manera un poco natural, ¿no? Pues empezamos con esas restauraciones de patrimonio, pero en casa de terceros. Y llega un momento en el que la Fundación, por esa madurez, decide hacer un proyecto propio. Y entonces encuentra un palacio con muchísima historia de la ciudad de Valencia. Éramos conscientes de que teníamos una joya, pero cuando empezamos a intervenirlo y vimos que dentro del espacio había pues, todas las capas como una lasaña de la historia de la ciudad, porque no nos ha quedado nada por descubrir. O sea, desde el circo romano que tenemos guardado, un patio árabe, calles de la antigua judería encerradas, ¿no? un horno de comida del siglo XIV. Bueno, todo eso lo hemos ido descubriendo y poniendo en valor para que los visitantes lo encuentren. Y de forma paralela, bueno, la Fundación iba coleccionando, doña Hortensia iba coleccionando y conformando esa colección Hortensia Herrero, ¿no? Para que contenido y continente fueran creciendo de manera pues, simultánea y muy orgánica, ¿no? Y entonces, bueno, en datos, ¿no? Nos encontramos con 3.500 metros cuadrados, 17 salas expositivas, más de 100 obras de 50 artistas internacionales y un coste del proyecto de unos 40 millones durante más de 8 años, ¿no? Y al final, ¿qué nos hemos ido encontrando, ¿no? Somos todavía muy jóvenes como para poder dar datos ciertos y de mes a mes vamos aprendiendo y cambiando, ¿no? Es cierto que hoy todavía nuestro principal visitante es local. Nosotros denominamos local a lo que es Comunidad Valenciana, no decimos Ciudad de Valencia. Luego los internacionales y el nacional es el que nos tiene más olvidado, ¿no? Las cifras obviamente son buenas, son de unos 200.000 visitantes, cerca de lo que tenéis vosotros, pero bueno, poco a poco pues vamos intentando posicionarnos, ¿no? Porque al final nosotros lo que buscamos es ese turismo de calidad, ¿no? y esa excelencia. Cuando un visitante viene al Centro de Arte, obviamente se siente muy arropado por todo el personal. Tenemos lo que llamamos mediación activa, que no deja de ser que todos los asistentes de sala están preparados para hacer una visita guiada. Entonces no son meros protectores de las obras, sino que ellos te pueden contar de qué trata esa sala y de qué trata el proyecto, ¿no? Lo que nos hace, recibimos muy buenos comentarios por parte de los visitantes, porque en realidad no se sienten menos, que muchas veces, ¿no? Con el arte contemporáneo nos ha pasado que la sensación de esto no es para mí porque no lo entiendo, ¿no? Aquí, al tener esa mediación, esa explicación, recibimos pues, un feedback muy, muy positivo, ¿no?
independientemente que los textos pues, los tenemos en varios idiomas. Seguro que nos faltan muchísimos más idiomas por incorporar, pero es verdad que nos hemos centrado más en esa calidad humana y no tanto en los textos y en las gráficas. Y esto es un poco lo que os quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tu intervención. Vuelvo a repetir, gracias a la familia Roig, gracias a la Fundación por todo lo que estáis haciendo. La familia Roig, cuando apuesta por gente joven, apuesta sobre seguro, y creo que contigo ha acertado, pero plenamente. Igual también se basa en gente como Pilar, que está siempre ahí delante, dando la cara, con unas actuaciones magníficas. La Diputación de Valencia va a actuar en los Santos Juanes, no en la iglesia, pero sí alrededor, en las lonjetas, ¿se llaman? Cobetes. Les cobetes, Sí. les cobetes estos. Eso queda fuera de la intervención. Correcto, de la pues bueno, pues ahí el Ayuntamiento y Diputación haremos una intervención para que el entorno quede de 10. fenomenal. Bueno, pues le toca el turno ahora a la catedràtica de la Universitat Politécnica de València, Maria José Vinyal, que també ens dirà la seva impressió sobre tot això que estem parlant avui. Quan vulguis. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta sesión. Yo, antes que nada, quería decir que habitualmente me invitan a participar en eventos para hablar de turismo y todo esto, y estoy gratamente sorprendida por la composición de los paneles de esta sesión, porque normalmente cuando se habla de turismo se focaliza mucho la atención sobre el sector de la hostelería, hoteles, restauración, agencias de viajes, transportes, pero está siempre infrarrepresentado el sector que se dedica a planificar, gestionar y conservar los recursos que hacen que un destino sea atractivo. Entonces, hay que pensar que las personas que están configurando los paneles hoy, y mucha de la gente que hay en la sala, son los custodios de un legado muy identitario de todo ese patrimonio cultural, que es el que está haciendo que hayan visitantes que quieran venir a conocernos. El visitante no se desplaza de una capital a otra solo por dormir en un hotel, viene a una ciudad interesado por conocer su cultura. Y la cultura no solo son los edificios, son las personas que viven en una ciudad. Entonces, considero que, perdonad, que es que estoy hoy un poco afónica. Ayer tuve 5 horas de clases seguidas. Entonces, considero que los panelistas que tenemos hoy aquí son los custodios de un legado cultural de gran valor identitario y tienen todo mi reconocimiento. Yo los tengo en mi mente tipificados como héroes. Entonces, dicho esto, he preparado solo 3 transparencias porque quiero dejar unas reflexiones sobre la mesa para debate. Resultado del trabajo no solo en la ciudad de Valencia, últimamente llevo más de 4 años trabajando en el centro histórico de la ciudad de Valencia, sobre todo en 3 edificios religiosos que fueron objeto de un proyecto del Ministerio, la Catedral de Valencia, el complejo de San Juan del Hospital y el Patriarca. Pero bueno, trabajamos en muchos sitios que tienen importante patrimonio natural y cultural en todo el mundo. Y hay como unas características comunes preocupantes en relación a cómo se hace el uso turístico de los elementos patrimoniales, que me gustaría llamar la atención sobre ellos, porque resultado de un crecimiento muy rápido del turismo en las últimas décadas, no nos ha dado tiempo todavía de reaccionar adecuadamente a cómo gestionar ese fenómeno y tenemos algunas disfunciones. Y entonces yo me gustaría hablar de ellas. Pero antes de hablar de las disfunciones, voy a hablar de las fortalezas que yo encuentro
en el turismo cultural frente a otras modalidades turísticas. Os he puesto ahí, y en letra negrita, que los elementos patrimoniales sobre los que se basa el turismo cultural están, ya os lo he dicho antes, están respaldados por valores intangibles muy relevantes que detentan las personas. ¿De acuerdo? Si no, sería una construcción más. Y si tiene un valor importante, patrimonial e identitario, es porque hay personas como los directores, como nuestros antepasados, como la sociedad que vive en un barrio, como los usuarios, que le dan ese valor. Yo quiero, se ha hablado de Valencia, yo soy de Valencia, yo nací el día de San José, entonces yo quiero comentar que nuestra ciudad resulta muy atractiva, y resulta muy atractiva no porque tengamos los mejores monumentos, que tenemos muy buenos, pero hay ciudades que también tienen muy buenos elementos patrimoniales en todo el Mediterráneo. Pero nosotros hemos sabido llevar muy bien, nosotros somos una sociedad bastante creativa, que se ha dicho. Tenemos aquí toda la creatividad artística con la música, la artesanía, la cerámica, todo esto. Y somos también una sociedad muy innovadora, ¿vale? Y lo hemos sido desde la época romana. Y estamos conviviendo bien con desarrollos de futuro interesantes, ¿no? Como ninguna ciudad mediterránea romana tiene edificios tan vanguardistas como los que tenemos en nuestra ciudad de Calatrava. Y eso, ninguna ciudad mediterránea tiene un corredor verde tan grande como el que tiene Valencia, con el río Turia. Entonces, todos esos elementos con los cuales convivimos, los asumimos bien, lo llevamos bien, hablan muy bien de cómo es la sociedad valenciana y cómo acepta estos retos de futuro. Entonces, yo quiero hablar de esos retos de futuro porque, ya os digo, eso nos hace un poquito especiales y nos hace atractivos. Y eso es por la población, por cómo somos, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos también otros muchos valores. Tenemos, por lo de la creatividad que comentaba antes, en la Comunidad Valenciana tenemos 4 ciudades creativas de la UNESCO. 4. No hay en ningún sitio del mundo 4 ciudades creativas en un espacio territorial tan pequeño. Tenemos Denia por la gastronomía, tenemos Llíria por la música, tenemos Manises por la cerámica y tenemos Valencia por las artes, por el diseño, ¿vale? Entonces, todo esto habla de nosotros, ¿no? De cómo somos. Entonces, yo por eso quiero poner de relevancia que la atractividad del patrimonio y del turismo cultural tiene mucho que ver con las personas también. Otras ventajas, vamos a hablar ahora de ventajas, que tiene muchas. El turismo cultural no está tan dependiente de lo que es los factores ambientales, ni la climatología, ni tener un determinado tipo de territorio, y eso hace que no estemos dependiendo de la estacionalidad. O sea, el turismo cultural en todas las partes del mundo es una modalidad que se puede llevar a cabo y se puede promocionar a lo largo de todo el año. Hay otro tema, y es que hemos visto modelos de desarrollo turístico en zonas de playa, sobre todo, donde los beneficios de la actividad turística se focalizan mucho sobre determinados sectores y empresas. En cambio, el turismo, los beneficios económicos del turismo cultural quedan más repartidos a nivel de toda la ciudad. Y eso es también un tema muy interesante, es más equitativo. También quiero decir que, y esto estoy repitiendo cosas que se han dicho, contribuye a la regeneración urbana, y eso lo ha comentado antes Manolo cuando hablaba del Guggenheim en Bilbao. Es decir, cómo de repente cambió la dinámica completa de una ciudad el hecho de que se instalara un elemento cultural de estas dimensiones. Pero eso a pequeña escala lo notamos todos, ¿eh? O sea, los barrios donde tenemos elementos patrimoniales destacables, esto contribuye a que todo el entorno urbano se dinamice socioeconómicamente, y esto es muy interesante, ¿vale? La creatividad, ya os lo he dicho, el turismo cultural está vinculado también a la creatividad.
y a nosotros tenemos mucha, pero todavía nos intentamos cada día superar y lo hacemos, ¿vale? Con todo este tema. Contribuye a que se conserven. Eso es muy importante. Si yo tengo visitantes, yo no puedo presentar mi elemento patrimonial en malas condiciones. Yo lo tengo que tener impecable. Entonces hay como una reinversión en que el elemento patrimonial esté siempre bien conservado. Y también fomenta la investigación. Estamos ahí, investigadores de todas las universidades, siempre trabajando en cómo conservar las pinturas, cómo conservar los edificios, y estamos investigando también los que nos dedicamos al uso público, cómo mejorar el uso público en el tema del turismo, que es muy importante. Es también uno de los temas pendientes que está sujeto a desarrollo. Nosotros en particular hemos trabajado estos años en la capacidad de carga de visitantes, de lo que es el centro histórico, tanto los espacios públicos, plazas, calles, etcétera, como de los propios edificios, como lo es la catedral. Y de repente te das cuenta de cosas interesantes, como que la catedral tiene más espacios confinados de los que pensábamos, ¿no? Donde es necesario considerar cómo vamos a tener en cuenta ese CO2 que hay por ahí más elevado de lo que tocaría, o cómo en la calle del Miguelete, un día de la Virgen o un día de San José, transitan más de 200.000 personas en un día. Porque hasta ahora decíamos, hay mucha gente, ¿vale? Pero ¿cuánto es mucha gente? ¿Cuánto es mucha gente? ¿Vale? Y 200.000 es una cuarta parte de los habitantes de la ciudad de Valencia. O sea, todos pasaron en una calle que es de ancho como esto, pasan 200.000 personas. Ya no estamos hablando de un tema de confort y de satisfacción y de calidad de la experiencia turística. Estamos hablando ya de un problema de seguridad. O sea, que hay que plantearse algunas situaciones de gestión turística como temas de seguridad ciudadana en algunos momentos. Y en eso estamos investigando y estamos intentando que la gente tenga el máximo confort cuando hace una visita, pero que también que no impacte sobre los elementos patrimoniales, lógicamente, que a veces la cosa más inocente como es respirar puede impactar sobre un elemento patrimonial, y a ver cómo gestionamos todo eso. Entonces nos estamos dedicando a la investigación y como yo soy investigadora, pues me he extendido un poquito más ahí. Bueno, el turismo cultural, y lo veis aquí, genera muchas sinergias entre entidades que se dedican a la cultura, con bibliotecas, con archivos, con festivales tradicionales, con teatros. O sea, hay como de repente, y esto ahí la Fundación Hortensia Herrero pues lo está llevando a cabo de una manera muy, muy visible y es muy interesante. Y luego también el turismo cultural tiene una gran vocación para la educación. O sea, no solo estamos visitando, paseando y pasando un buen día. Tenemos una vocación de educar, de sensibilizar sobre la conservación del patrimonio, tanto a los locales como a la gente que nos visita. Y también de inclusividad, o sea, somos un sector que nos preocupamos bien que todos los grupos sociales estén considerados en todos sus desarrollos. Entonces tiene unas ventajas muy importantes que otras modalidades turísticas, siendo que dan bastantes beneficios económicos, no tienen todo este bagaje tan interesante como tiene el turismo cultural. Por eso vemos que está creciendo, las ciudades se están dando cuenta que es muy interesante para su desarrollo y que además contribuye económicamente bastante en las ciudades. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora os voy a hablar de algunos problemillas que tenemos, los menos, pero os voy a contar. El turismo cultural ha crecido mucho, muy rápido, y no nos ha dado tiempo a seguirle el paso a los gestores y a los planificadores. Ha ido por delante la promoción, que han hecho un trabajo impecable de promocionar los destinos turísticos, todos, Venecia, Barcelona, Valencia, Palma y tal. Hemos hecho el efecto llamada y cuando nos han llegado no hemos estado preparados del todo para gestionar toda esa gente que ha llegado de golpe. Y estamos en esa fase, Todavía no estamos preparados del todo para gestionar toda esa avalancha de gente
que los compañeros que se dedican al marketing y a la promoción han hecho también. Es decir, hay que repensarse un poco que cuando tú estás haciendo promoción vas a poder atender en condiciones y vas a tener que dimensionar más o menos cuál va a ser el contingente de personas que te pueda llegar. Porque hay veces que no estás preparado para ello. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos focalizar un poquito más en la planificación del destino turístico, que el destino turístico es toda la ciudad, pero también hemos de focalizar en la planificación de los elementos patrimoniales, de los museos, de los monumentos, etcétera, etcétera. He de decir que de todos los pilares que configuran el sector turístico, quizá el de la gestión, el de los elementos patrimoniales que actúan como atractivos, ha estado más infrafinanciado que otros sectores. Yo creo que otros pilares del desarrollo turístico, como la hotelería y los transportes y algunas otras pilares, han tenido una financiación, es mi impresión, no tengo datos, pero veo que han estado más financiados que los museos, los monumentos. Aquí ha venido en auxilio el sector privado a restaurar y hacer, pero es verdad que se necesita dinero y que muchos elementos patrimoniales son propiedad privada, la Iglesia tiene muchos y la Iglesia invierte, pero hay que tener presente que estos bienes patrimoniales los estamos disfrutando todos y que haría falta repensarse un poquito esa financiación para la buena conservación y más con la tendencia que está tomando este fenómeno, que vamos a más y cada vez hay que restaurar más cosas, hay que hacer reparaciones, hay monumentos que necesitan un cambio total de la instalación eléctrica, que la tienen muy antigua, pongo ejemplos. Y estas cosas hay que pensarlas porque hay que hacerlas, ¿vale? Y bueno, no vamos a entrar hoy en detalles porque esto merece otro tipo de debates, pero sí que hay que pensar que el turismo cultural tiene que afrontar adecuadamente la sostenibilidad social. No podemos ir a fenómenos de gentrificación y tenemos que poner el foco fundamental de nuestros desarrollos en los residentes y en los habitantes de las ciudades. Porque ya os he dicho, nos guste o no, somos parte del atractivo. O sea, nos eligen también por nosotros. Entonces, bueno, voy a pasar ahí a una carta de Reyes Magos, a la siguiente, de cosas que yo veo, que no son todas ni mucho menos, sino simplemente unas ideas que dejo caer para que, si queréis hacer debate o si queréis que las repensemos, o para futuros debates que estarían bien. Y es que sí que necesitamos planificación, pero la necesitamos integrada, coordinada. No puede ir cada monumento por su lado, no puede ir cada pilar, no puede ir la hotelería por un lado, los gestores de museos por otro, las administraciones públicas por otro. Necesitamos una gestión integrada, porque el turismo es multifacético, es como un brillante que tenemos, pero para que sea brillante y no sea un diamante en bruto y ya está, tenemos que pulir bien todas las caras y todas las caras tienen que hacer un buen conjunto, entonces funcionará bien. Si no, tendremos un piedrolo ahí tallado de cualquier manera, lamentablemente. Entonces, eso nos tenemos que esforzar y se lo hemos de pedir a nuestras administraciones que pongan sus esfuerzos en hacer esto. Tenemos, como he dicho antes, que invertir en restauración, en conservación y en mejorar los bienes patrimoniales. Ese es nuestro tesoro. Ese es nuestro tesoro que hace de atractivo para la gente. Tenemos que dotar esto tiene que ver con la idea de coordinación, pero sí que es verdad que hay que dotarse de planes. Y cuando digo de planes, no vale desarrollar un plan y que nadie nunca lo evalúe al final. Si yo tengo un plan estratégico del turismo para tal ciudad o para tal sitio, para 3 o 4 años, cuando pasen 3 o 4 años, yo he de evaluar qué ha pasado. Si es que se ha aplicado, que hay veces que se redacta, se aprueba y se guarda en un cajón. Entonces, tenemos que pasar ya, estamos ya en una situación que tenemos que dotarnos de esas herramientas de gestión. No podemos improvisar cada día.
No podemos improvisar cada día. Vamos a hacer un mundial de algo, pasado mañana, de fútbol, de este tal. Perdona, vamos a sentarnos, vamos a ver. Y luego, pues, de la evaluación de los planes se aprende mucho, se ven las cosas que han ido bien y las que han ido mal, y que para situaciones futuras a ver cómo abordamos las cosas que no han ido bien, incluso habiendo una planificación. Y eso es fundamental, ¿vale? Capacidad de carga turística. Aquí voy a hablaros un poquito de límites. Los destinos turísticos y los monumentos dan de sí lo que dan de sí. Y no los podemos estirar más allá de lo que dan de sí, porque entonces corremos un riesgo de dañarlos a perpetuidad. Y si lo dañas a perpetuidad, está perdiendo su atractividad y deja de ser un atractivo para la ciudad. Entonces tenemos que asumir que algunos límites hay, que tenemos mucho margen de mejora en estos momentos todavía, con los estudios de capacidad de carga y estrategias para mejorar esa capacidad de carga, los hay, ¿vale? Ahora tenemos estrategias de dispersión de carga, de dispersión en el tiempo, tenemos todavía mucho margen para mejorar los números que tenemos cuando hablamos a veces de saturación o de congestión de determinados sitios. Se puede mejorar, pero pensar que en algún momento deberemos de tener algunos límites para algunas cosas en particular. Y esto no es malo, O sea, os recuerdo que si queréis iros a Altamira, no podéis iros hasta que no pasen 2 años o os sorteen una entrada y os toque. Y todos, la gente que nos dedicamos al patrimonio, lo tenemos asumido, que no todo el mundo puede entrar en Altamira. Han hecho una réplica, entonces los escolares pues llevan a la réplica, y a la gente que tiene emergencia por visitar Altamira o recursos de arte rupestre, pues va ahí, pero al principio nos podría decir, uy, no vamos a poder visitar Altamira, pero ahora somos conscientes de que no nos podemos permitir el lujo de perder Altamira, no nos lo podemos permitir. Pues nosotros en la ciudad tampoco, no nos podemos permitir el lujo de perder ningún elemento patrimonial. Son todos clave en nuestra historia, en nuestro legado y para nuestro futuro socioeconómico. Vamos a ver, que tenemos un PIB muy elevado vinculado a esto. Tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo bien. Y bueno, aquí coincido que tenemos que trabajar los relatos y los mensajes, tenemos que trabajar la interpretación. O sea, ahí hay un margen de mejora muy grande también. Tenemos que trabajar cuál es el relato de la ciudad, porque ya os he dicho, somos muy parecidos a otras ciudades mediterráneas, pero nosotros tenemos cosas especiales y las tenemos que remarcar en un relato transversal hacia todos los elementos de la ciudad. Yo os he dicho que nosotros trabajamos en eso, y el tema de la creatividad, la innovación y la vanguardia nos van muy bien, porque podemos convivir con nuestro pasado histórico y nuestros elementos de patrimonio histórico, pero también podemos convivir con el futuro, y lo estamos demostrando. Y ese mensaje transversal aplicado a los diferentes recursos va bien. Y sobre todo, para concluir aquí con esta tormenta de ideas que os he hecho, es que hay que atender a los habitantes y a sus necesidades. No los podemos sacar en ningún momento de la ecuación. Tienen que estar en nuestras prioridades cuando diseñemos todos nuestros planes. Ellos son parte de esta ciudad, nadie los puede desplazar y se tienen que sentir importantes y tienen que saber que son detentores de la identidad de esta ciudad. Y nada más, luego si queréis debatimos. Muchas gracias. Muchas gracias, catedrática María José Viñals. Tomo nota que cuando has dicho que había que mejorar la financiación y tal, me has mirado fijamente. Sí, lo he notado. Vale, perfecto. Muy bien, mensaje lanzado. Ha terminado este primer paso de la exposición de cada uno de sus ideas, y lo que tengo clarísimo es que yo venía aquí a aprender, que es lo que me había propuesto, aprender, y he aprendido muchísimo de 4 primeras figuras de lo que es el mundo de los museos, de lo que es el mundo turístico. I, bueno, jo en primer lloc vull reconèixer, crec que s'ha dit així, s'ha dit quasi tot el que vaig a dir-vos, s'ha dit així, que el turisme cultural és una força en creixement constant en la nostra societat
i ho és dins del context general de creixement generalitzat del fenomen del turisme. En el 2024 es calcula que van haver un total d'1 bilió de turistes, globalment, un 11% més que l'any 2023. I en segon lloc, que el paper dels museus, que s'han convertit en una institució clau en aquest panorama. Han passat de ser institucions dedicades a la salvaguarda i difusió del patrimoni a ser institucions fonamentades en la creació d'una identitat turística, en aquest cas per als ciutadans. Ho hem parlat així també, és el cas del Guggenheim de Bilbao, també de Màlaga, també ho hem comentat. Espanya, en el context europeu, ho hem comentat antes també, i no tenim clar els números, perquè m'havia passat el dato, el director de l'ENDO, que n'hi ha uns 1.500 museus reconeguts a tota Espanya. Semblen pocs perquè, segons ens han dit, a València sols n'hi ha 400, el que la resta. I aquest dato el tindrem que contrastar, a veure si és cert. Les estratègies de difusió turística de moltes ciutats tenen en els museus com a part central, o molt important. Com hem dit abans, Màlaga, Bilbao, Berlín, són dels exemples. Els museus no són tot el patrimoni que tenen les ciutats, òbviament, només una part, però són institucions versàtils per a difondre el patrimoni moble, els objectes amb valor cultural d'una societat determinada. A més, els museus, en tant que són també edificis, s'han de fer servir com a punts de referència amb capacitat d'impactar la reordenació urbanística i millorar la imatge de renovació i modernitat, com també hem comentat ací els ponents. Per ser, els museus són institucions que generen identitat nacional, regional, local, és a dir, tenen la capacitat de singularitzar. En el món del turisme actual, amb molta competència, allò singular és un factor d'atracció. Des d'aquesta perspectiva, els museus són molt valuosos. Caldria aprofitar aquesta capacitat i el context general de creixement per enfortir els nostres museus. No oblidem que la seva funció de preservar, estudiar i difondre patrimoni encara està ahí. És important tindre clar que aquesta és la funció primària. L'èxit dels museus en el món contemporani s'alça sobre la tasca ben feta de la preservació que han fet les generacions anteriors. L'actual context, lluny de sobrecarregar els museus o incentivar el seu creixement de manera poc planificada, hauria de permetre un enfortiment de les estructures dels museus, de personal professional i capacitat programativa, que assegura la seva supervivència en temps més difícils que podrien vindre. També, sense oblidar la importància de fer dels museus llocs de descobriment, però també d'experiències sensorials per als visitants. I este podria ser un dels reptes de futur, la creació de professionals. Jo a voltes me poso al costat d'alguns dels guies, que jo no sé qui es forma, que van per la ciutat ensenyant els monuments i te poses a tremolar. Diu, això no és València. És que està aquí s'ha format aquesta gent. La ciutat de l'esoterisme, la rata penà vol dir que eren dels vampiros i tal. Bueno, això, qui forma aquesta gent? Qui forma? Qui porta aquest control? Això és una cosa que haurien de fer-nos veure. Tal com ha dit Alejandra, els visitants de sala deuen de saber de lo que se parla per explicar-ho. Però és que els guies turístics també haurien de saber de lo que parlem i no crear-se aquestes històries tan rares. Doncs bueno, no sé com anem de temps, crec que anem molt justets, però si voleu que concretem algunes de les idees que heu dit en el que he comentat jo ara, voleu que concretem alguna idea clara i així tanquem aquesta part? Bueno, jo crec que el repte més important està realment en la sostenibilitat, no? Perquè hi ha una espècie de tensió entre la capacitat que tenen les administracions responsables de la custòdia del patrimoni d'assumir la responsabilitat de que potser no poden vendre més entrades que les que pertoquen, però al mateix temps han de destinar els recursos necessaris per a que la visita siga de qualitat i per a que el bé se conserve de forma de la més adient. Potser la programació no és tan important, la programació l'utilitzem moltes vegades per a treure públic, però hi ha una qüestió bàsica, que és la conservació del bé, l'explicació del bé
de forma coherent, de forma clara, de forma entendible per tothom, i que tothom pugui conèixer aquesta part humana de l'especificitat del lloc que estàs visitant, que és el més important. Jo crec que en l'experiència turística el més important no només és conèixer els monuments, però també és que els monuments són una manera de visualitzar l'esperit del lloc, d'apropar-se a la gent, de conèixer les tradicions, de conèixer qüestions que en ta casa no són així. Vull dir, que és el que ens interessa, no? És la curiositat el que te mou a entendre això. I això també genera la cohesió social, que és fonamental. Per això també els aspectes complementaris, com per exemple el no controlar potser determinats tipus d'hostatge, el pressionar sobre la població local per extreure-la de determinats llocs que s'intenten potenciar com a centres d'activitat turística des de tots els punts de vista. Això és negatiu. Hem de reflexionar perquè això realment és negatiu. Tu vas a una ciutat que tot és multinacionals, en botigues, i no té un esperit propi, al final dius, bueno, jo a què he vingut a fer així, no? Si em puc quedar en ma casa, perquè estan les mateixes botigues. No hi ha botigues de barri, no hi ha res, no hi ha gent que viu allà. Bueno, tot això és el problema més gran, que és aquesta sostenibilitat, no només del monument o dels béns, també de l'entitat humana i un poc de l'esperit del lloc que tu visites. Això és el repte més gran que crec jo al que ens estem enfrontant. Bueno, no voldria estrenar molt per el temps, però efectivament ha dit un dato que diu que la densitat de museus a la Comunitat Valenciana, és que Alacant és la província d'Espanya que més museus té, per exemple, que més museus té. Però això podríem parlar, jo he escrit diverses coses sobre la creació d'aquests museus locals en un moment determinat que tenen el problema de crear i abandonar, i més o menys, i sobretot la repetició, perquè una cosa que jo crec que és molt important és planificar també l'activitat. Per exemple, els museus d'una localitat són exactament igual al museu que té l'altra localitat. I moltes vegades, per exemple, el discurs del museu s'acaba en el moment en què es funda el museu en època medieval. Expliquen el món romà, que no existia, és a dir, un discurs... I per això crec que és fonamental per al turista també o per a les ciutats crear una identitat pròpia i ressaltar allò que és propi, que és diferent a l'altre. No repetir l'èxit d'un altre, sinó apostar per la singularitat pròpia. I per això moltes vegades veiem aquestes apostes molt reiteratives, confuses. És necessari també interpretar molt bé el patrimoni per a llançar el missatge. És a dir, que la singularitat per a mi, en la seva planificació, en ciutats que tenen un patrimoni limitat, potser, no és exactament, deben reforçar allò que es distingeix de l'altre. Perquè si comencem, si uno fa paella, la fa molt bé, però si tots fan la mateixa paella, no és igual anar a un lloc que a un altre. Però si tu la fas bona, aniràs a eixa. I eixa paella es distingeix de l'altra per una qüestió diferent. És a dir, el turista també vol experiències singulars, no vol repetir. I per això és molt important ese missatge. Justo yo creo que en Valencia tenemos gran parte de esa singularidad que la hemos mantenido, no como, no, por no decir otras ciudades que sí que han hecho como copias o sedes o filiales de museos. Entonces sí que es cierto que aquí tenemos esa característica propia que tenemos que mantenerla, ponerla en valor y cuidarla mucho, ¿no? Bueno, yo creo que en Valencia lo estamos haciendo en gran parte bien, ¿no? Que tenemos que seguir esa senda de creernos que valemos mucho y que lo nuestro lo tenemos que defender, ¿no? Y que esa singularidad pues que se mantenga y que obviamente el turista lo necesitamos, pero que venga, que cuide lo que ve y poner en valor, ¿no? Que no sea pues todo gratis o bueno, pues sí, es que la cultura también vale, ¿no? O sea, y también cuesta. Y el mantener, reformar, restaurar, nosotros obviamente en tema de mantenimiento y en tema de restauración hemos aprendido mucho, pero jamás invertiríamos en algo que es hoy lo restauramos y mañana va a caer en el olvido, con lo cual dentro de 5 años se va a tener que volver a invertir una barbaridad en restaurarlo. Entonces, algo que no tiene vida, pues no tiene sentido, ¿no? Bueno, ese sería un poco el punto de vista.
Bueno, pues yo estoy con la idea que ha mencionado Jaume Coll del espíritu del lugar, que hay que fomentar el espíritu del lugar de los sitios, pero con una visión... la UNESCO, el ICOMOS han hablado siempre del espíritu del lugar, de los sitios, que están muy bien, que es lo que es un factor súper importante para la conservación del patrimonio, pero las ciudades y las sociedades evolucionan, como decíamos antes. Nosotros estamos en evolución con todos los nuevos desarrollos de la ciudad, que no nos está yendo mal. Y deberíamos encontrar ese equilibrio entre en que ese espíritu del lugar también evolucione con las nuevas exigencias que tiene la sociedad y la ciudad. A mí me parece que hay que trabajar en ese concepto y decir, vale, la sociedad evoluciona, queremos ese espíritu del lugar, pero ¿qué espíritu del lugar queremos mantener del heredado e ir hacia adelante? Y la otra cosa muy importante, que creo que todos estabais de acuerdo al hablar, que falta planificación. Necesitamos que las administraciones públicas tomen las riendas. También me estás mirando fijamente. Sí, te estoy mirando a ti. Yo necesitaría, en las universidades valencianas, en los museos, en todas las instituciones, hay grandes investigadores que tienen resultados fantásticos en relación a conservación del patrimonio, a gestión del patrimonio y todo. Y muchas veces esos desarrollos que hacemos, que son punteros a nivel mundial, no son capaces de ser asumidos por la administración y ponerlos en marcha. No son capaces. Y no digo que sea una cuestión de dinero, ni de... O sea, hay una cuestión de gobernanza que hay que revisar. La administración tiene que tomar un papel más activo en ver cómo asume esa dinamización socioeconómica a partir del patrimonio, porque no se lo podemos dejar a los héroes. Los héroes, con conservar el patrimonio, ya tienen mucho trabajo y les estamos pidiendo también que dinamicen socioeconómicamente la sociedad, por favor, que se levantan todos los días y sus días, estoy segura, que duran más de 8 horas laborales, estoy segurísima. Entonces, ahí, en la administración pública, tienen que cambiar cosas. Y, por ejemplo, ahora hay muchos desarrollos con tecnologías digitales no solo para promocionar y hacer realidades aumentadas, virtuales, que eso lo hace todo el mundo. Hay herramientas digitales muy buenas para planificar y gestionar, para contar personas, para contar parámetros ambientales de los sitios, para hacer estudios de capacidad de carga, para todo. Hay muy buenas herramientas digitales. Se tienen que incorporar a la gestión pública, porque la mayor parte de gente que visitan los sitios están en las calles y en las plazas, dentro de los monumentos también, por supuesto, pero todos están en la calle en un momento dado y están generando algún tipo de problemática y la interactividad entre residentes y visitantes debe de ser fluida siempre y en buenas condiciones. Y eso las administraciones públicas, lo siento si hay aquí alguna, pero yo veo que ahí hay una asignatura pendiente que resolver. Muy bien, tomo nota. Por la parte que me toca. Por la parte que te toca. Muy bien. Y nada, creo que llega la parte, como hacemos en los plenos de la Diputación, en los plenos de los pueblos, ruegos y preguntas. ¿Alguien del público que quiere hacer algún ruego, alguna pregunta, alguna aclaración? Mucho gusto. Sean breves, por favor. Sí. Faig molt ràpid, que sí. Perdoneu, faig una intervenció molt breu, que sé que anem molt mal de temps. No sé si això s'està sentint o no. Sí. Donar-vos les gràcies per la taula, que ha sigut molt interessant. Jo vinc del Jardí Botànic, que està així al costat, que és un espai que, com sabeu, és singular, perquè tenim 500 anys d'evolució i perquè som un espai cultural que mescla ciència, conservació i moltes coses. Maria José, la majoria de reptes que has plantejat en el Botànic els estem plantejant ara de cara al futur. I només aportar la idea
important, jo crec, del turisme cultural, de la col·laboració i la cohesió entre els espais. A voltes en la ciutat, com cadascú venim d'un espai diferent, nosaltres som universitat, hi ha diputació, espais privats, de vegades anem tots per el nostre compte i igual que se mesura com es distribueix i es mou una persona dins d'un museu, també se pot medir com es distribueix el turisme per dins de la ciutat. Tenim moltes coses en comú, els espais culturals, molts nexes, i ens falta una miqueta de posar-nos tots en conjunt, no dic només en el plànol, que ja ho estem, sinó tindre més projectes entre diferents espais i centres culturals, perquè això ens ajudaria també a aconseguir els nostres objectius i a que la gent es desplaçarà entre nosaltres, a part de l'oci, que combinarem oci, gastronomia i el recorregut per els nostres llocs. Així que a veure si treballem tots un poc en aquesta direcció. I gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la teva aportació. Algun comentari més? Pilar, ¿quieres tu hablar? Bueno, yo me he sentido muy feliz aquí con vosotros, muy identificada con todos, muy agradecida al presidente por esta convocatoria, me ha parecido fantástica y os felicito, de verdad, y muchísimas gracias porque la verdad estamos haciendo lo que podemos para conservar el patrimonio y somos muy felices de hacerlo. Y muy bien lo que decís de investigación, porque estamos continuamente investigando para mejorar. Y luego el tema de la conservación preventiva, que la tenemos metida en la médula. Respecto a lo de los guías turísticos, tengo que decirte que el curso oficial que da la Generalitat Valenciana, he sido profesora de esos guías turísticos y he disfrutado dándoles clase, explicándoles lo que tienen que contar, llevándolos a lo alto del andamio. 50 alumnos este año. Quiero decir, que esos guías turísticos, bien formados, son esenciales para que luego defiendan ellos ese patrimonio. Nosotros no podemos estar todo el día, que lo hacemos también, contando a todo el mundo lo que hemos hecho, sino que esos cursos están muy bien organizados, cursos oficiales para guías turísticos. Yo he sido profesora y me siento muy orgullosa y seguiré siéndolo mientras mi cabeza siga funcionando. Así que nada, sobre todo deciros muchísimas gracias porque todas las aportaciones han sido fantásticas. Gracias. Vale. Pues anem a concloure esta taula. Només dir-vos una cosa, si també s'ha dit que no hi ha que fer el projecte i d'ací 3 o 4 anys a veure, hi haurà que avaluar. D'ací s'han plantejat moltes coses que li emplace al president del Consell Valencià de Cultura que d'ací un temps ens torni a cridar i anem a veure què s'ha fet i anem a veure en quina línia portem. Moltes gràcies a tots per vindre, gràcies al Consell Valencià de Cultura i al seu president per haver comptat en mi personalment perquè he després molt i és la primera volta que faig una moderació d'una taula i de poder estar al costat de les primeres espases que he estat avui, que estos sí que saben de veres de què va el tema. Molt bé, moltes gràcies a tots.